Bueno, en este video lo que vamos a ver es un temporizador, digamos, monoestable, que en realidad la principal característica que tiene es, por un lado, su economía y por el otro lado, su simplicidad. ¿Por qué digo esto? Simplemente por el hecho de que trabaja únicamente con un transistor como elemento principal activo, ni siquiera utiliza ninguna clase de circuito integrados, ¿tá? O sea, los monoestables se pueden fabricar de muy diversas maneras. Pero este circuito es relativamente, o no tan relativamente, ¿no? Sino barato realmente y sencillo. Vamos a dibujar, digamos, cómo sería el esquema general, vamos a explicar un poco cómo funciona y después lo vamos a ver ya armado en la práctica. Acá tenemos, por un lado, el circuito que va a ser de base de tiempos, justamente, para el mismo. Y acá, por ejemplo, en este caso, yo le incluí una resistencia, digamos, variable, o sea, un potenciómetro, y también le metí, digamos, una resistencia en paralelo de compensación porque no tenía el valor que yo deseaba del potenciómetro. Acá le puse otra resistencia, que esta determina, digamos, el tiempo mínimo, básicamente, y este condensador C se va a ir cargando a través de este conjunto que está acá, formado por este potenciómetro en paralelo con una resistencia fija y en serie con otra resistencia fija. Desde acá, desde el condensador, sale, digamos, un diodo Zener, que este diodo Zener también, digamos, determina la temporización. Ahora vamos a ver por qué. Y esto va a la base, digamos, de un transistor, digamos, NPN. Adaptando la configuración también se podría utilizar un transistor, digamos, de tipo PNP. Y acá puse como indicador, básicamente, de lo que está ocurriendo. Simplemente acá puse la resistencia de carga de colector. Y para que fuera visible lo puse de esta manera. Acá un diodo Zener desde el colector directamente a masa. Perdón, un diodo Zener, un diodo LED, quise decir, desde el colector a masa. Entonces vamos a revisar básicamente cómo funciona, digamos, este circuito. Acá se aplica la alimentación BCC. Acá yo en este caso le puse, por ejemplo, 6,2K. Acá a esta resistencia le puse 150K. Y el potenciómetro es de 250K. El condensador en este caso es de 100 microfaradios. Y acá el diodo Zener que puse en este caso es de 6,2 volt. Como resistencia de carga de colector, simplemente una resistencia, digamos, de 1K. Entonces, cuando recién se conecta la alimentación, el condensador está descargado por completo. Quiere decir que el condensador se va a comenzar a cargar a través de este conjunto de estas tres resistencias, ¿tá? Incluso para la explicación podríamos, digamos, dejar de lado esta, por ejemplo. Entonces es nada más que, porque esto es un ajuste, digamos, del valor del potenciómetro, como quien dice, pero en realidad para simplificar la explicación nos basamos, digamos, en el potenciómetro y la resistencia en serie. Cuando el potenciómetro está en cero, la resistencia esta evita una constante de tiempo cero, porque recordemos que la constante de tiempo tau, esto es igual a R por C. Entonces, ¿qué pasa? Esta resistencia es necesaria para fijar un mínimo de constante de tiempo. Bueno, decíamos entonces que el condensador comienza a cargarse a través de este conjunto y la tensión va a ir subiendo en el condensador. Acá este transistor de momento permanece apagado. ¿Por qué? Porque la tensión en el condensador va subiendo desde 0 y hasta que la tensión no supera aproximadamente los 7 volts, o sea 6,2 volts del diodo Zener más los 0,7 volts aproximadamente del voltaje base emisor del transistor, el transistor no conduce corriente de base y por lo tanto no hay corriente, digamos, de colector, y al no haber corriente de colector, digamos, el diodo permanece encendido hasta que el condensador se cargue, ¿tá? Eso ocurre en la fase inicial. Una vez que el condensador, la tensión en el condensador llega a aproximadamente 7 volts, 7,1 aproximadamente, entre 7 y 7,1, o sea 6,2 volts del diodo Zener más 0,7 del voltaje base emisor, el transistor, ¿qué pasa? Comienza a conducir porque el diodo ahora sí se dispara, porque sumadas las dos tensiones, o sea, la tensión en este punto supera la suma de estas dos tensiones necesarias para permitir la conducción del transistor. Entonces, por lo tanto, ahí comienza a conducir el transistor se satura y al saturarse el transistor,
digamos, el diodo se apaga. Esta sería básicamente la condición estable del circuito. O sea, en una palabra, en este caso, la condición estable sería, digamos, un 0 a la salida. Un 0 a la salida, esta es la condición estable. Y ahora vamos a ver cómo se dispara esto. Acá simplemente ponemos un pequeño pulsador conectado a masa. Y acá hacemos lo siguiente. Cuando le damos al pulsador, se unen los contactos, el condensador se descarga violentamente a través del pulsador y ahí comienza todo el proceso desde cero. La tensión en este punto cae a cero. Una vez que nosotros liberamos el pulsador, una vez que lo liberamos, el condensador comienza a cargarse a través de este conjunto, pero como la tensión no llegó a ese valor necesario para disparar el transistor está cortado y el diodo está encendido. Una vez que la tensión en este punto supera el voltaje del diodo Zener más el voltaje en la base del transistor, el transistor, digamos, se dispara y el diodo se apaga. ¿Tá? Por lo tanto, este periodo T es lo que demora el condensador en llegar desde 0 hasta aproximadamente 7 volt, cuya carga se obtiene a través, digamos, de este conjunto, digamos, de resistencias. Una vez que el condensador llegó a ese valor de carga, el transistor se mantiene disparado. Al mantenerse disparado, el voltaje del colector emisor cae prácticamente a 0 y el diodo se apaga. ¿Ya? Esto vendría siendo acá la salida, digamos, del circuito. Como se puede ver, es muy sencilla la operación de él. Es muy sencillo, es barato el circuito y se puede armar con componentes que uno tenga directamente en el taller. Por ejemplo, acá este Zener de 6,2 volt no es crítico para nada. Esto es simplemente para que la tensión acá no dependa del voltaje base emisor, sino que tenga un valor más definido, sea el voltaje base emisor del transistor más un cierto voltaje de Zener. Pues este Zener podría ser de 5 volt, de 4 volt, de 7 volt, de 8 volt, de 9 volt, en fin, el valor que uno quiera. Y un detalle interesante, este diodo también influye, digamos, en la temporización. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo en lugar de poner un diodo de 6,2 volt, pongo uno de 9 volt, quiere decir que la tensión acá en este punto tendría que llegar a aproximadamente 9,7, 9 volt del Zener más 0,7 de la base del transistor, tendría que llegar hasta 9,7 volt para que el transistor entre en conducción. Si yo saco este diodo a la vez de 6,2 y pongo uno de un Zener, por ejemplo, de 4,3 volt, 4,3 más 0,7 del transistor con 5 volt. Quiere decir que acá basta con que llegue a 5 volt para que el transistor, digamos, se dispare. ¿Tá? O sea que en una palabra, el valor del voltaje del diodo Zener también determina la temporización, digamos, del circuito. Porque cuanto más alto es el voltaje del diodo Zener, a mayor tensión tiene que llegar la carga del condensador para que el transistor, digamos, se dispare. ¿Tá? Cuanto menor sea el voltaje del diodo Zener, menor valor tiene que llegar la tensión, digamos, para que el circuito, digamos, se dispare. Ahora vamos a verlo un poco en la práctica. Yo ya lo tengo armado aquí. ¿Tá? Ya lo tengo armado. ¿Ven? Acá tenemos, por ejemplo, vamos a ir identificando los componentes. Este es el condensador C. Esto que está acá es el pulsadorcito de disparo. El transistor es un BC547 nomás. El emisor está a tierra. Acá tenemos el Zener, en este caso 6,2 volt conectado en la base del transistor. Y acá tenemos la resistencia de 6,2K, que es esta que está acá, en serie con el potenciómetro que va hacia el positivo de la alimentación y que a la vez tiene una resistencia de 150K en paralelo. ¿Tá? Por el otro lado se ve la resistencia de 1K, que es esta que está acá, del colector del transistor. A la vez del colector sale este cable azul y de ahí, digamos, el diodo. ¿Tá? Ya está armado el circuito. Vamos a, ¿ven? Ahí ya le di un disparo, digamos, y ven que ahí está temporizando y ahí se apagó. ¿Tá? Vamos a ponerlo desde la condición inicial, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Vamos a perdón. Vamos a descargar, digamos, el condensadorcito acá y vamos a comenzar, digamos, desde cero el proceso para que veamos que cuando recién se conecta la alimentación, el diodo se enciende. ¿Por qué? Porque el condensador está descargado. Yo acá lo acabo de descargar incluso manualmente para asegurarme que no le quede nada de carga. ¿Tá? Y vamos a ver que al conectarle la alimentación, el diodo va a encender. ¿Ven? Listo. Ahí encendió. Está cargando. Cuando llegue, en este caso,
aproximadamente 6,2 más 0,7, aproximadamente 6,9 volt, ahí se va a apagar. Y ahí se mantiene en estado estable. Ese es el estado estable por completo, digamos, del circuito. Ven que acá, mientras yo no toque el pulsador, se va a mantener el diodo apagado, la salida está en 0 directamente, y ahora viene lo siguiente, ¿no? Ahora le voy a dar un disparo, acá por ejemplo, con el botoncito, ahí se enciende, ¿ven? Solté el pulsador, y ahí se mantiene la temporización de acuerdo a lo que dure la carga del condensador. Con este potenciómetro acá podemos variar, por ejemplo, digamos, la temporización, ¿ven? Ahí es bien cortita, ahí está solamente la resistencia de 6,2 en serie con el circuito, pues es muy rápida. Avanzamos un poquito más el potenciómetro, ¿ven? Ahí ya se extiende un poquito más. Podemos darle otro poco. Y ahí finalmente se apagó. Vamos a darle el potenciómetro al máximo en este caso. Ahí no está al máximo, pero está cerca. Perdón. Y ahora vamos a darle el máximo. Y ese es el máximo, por ejemplo, con estos valores, ¿verdad? Todos estos valores se pueden modificar acá, incluida esta resistencia, no tiene por qué ser 6,2 para una temporización mínima. Yo puedo poner una de 1K, por ejemplo, no hay ningún problema con eso. Pero siempre conviene poner una resistencia para que cuando uno, digamos, cierre el potenciómetro y queda en 0, no quede, digamos, esta pata del condensador conectada directamente a la fuente, porque ahí estaríamos metiendo toda la tensión de la alimentación directamente al diodo Zener con el voltaje base emisor del transistor, lo cual podría incluso provocar la rotura del mismo. O sea, en una palabra, si esta resistencia de 6,2K yo la cortocircuito, cuando ponga el potenciómetro en 0, lo que va a pasar es que la fuente de alimentación se conecta directamente al positivo del condensador, al cátodo del diodo Zener, entonces toda la tensión, digamos, de alimentación queda conectada directamente a un diodo Zener con la juntura base emisor del transistor. Seguramente uno de los dos componentes, o quizá los dos, pueden romperse. ¿Tá? Es nada más que por eso. Ahí le damos última vez, por ejemplo, y listo. Se puede variar el valor del condensador y con eso se varía la temporización, poniendo un condensador más chico. Este es exageradamente grande, aparte en el voltaje que soporta son 100 volt directamente, porque no tenía otro de 100 microfaradios. Pero dependiendo de la alimentación que uno le dé a esto, es más que suficiente. Yo acá estoy trabajando, por ejemplo, con 15 volt. Acá, por ejemplo, poniendo un condensador, en este caso 100 por 16, funcionaría correctamente. Lo interesante es que este circuito es sumamente sencillo, barato y no requiere ningún tipo de circuito integrado, lo cual lo hace mucho más fácil, digamos, de armar. Será hasta el próximo video.